Hola Janet, muy buena tarde, bienvenida a nuestra primera sesión de espacios abiertos con su asesor virtual. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor virtual para este módulo número 14, el universo natural. Jóvenes, en la sesión de hoy, bienvenido Alejandro, bienvenido. Brian. Alejandro, con su micrófono por favor. Muchas gracias, Alejandro. Ok. Chicos, en esta primera sesión vamos a tratar preferentemente lo que son los temas relacionados con nuestra actividad integradora número uno, la materia y la energía, donde en nuestra unidad uno que estamos llevando a cabo esta semana vamos a trabajar con nuestra actividad integradora número uno, el átomo y sus alcances, y nuestra actividad integradora número dos. Rosalba, muy buena tarde, qué bueno que se integra. Nuestra actividad integradora número dos, llamada la materia. Para ello, jóvenes, es importante cualquier duda o comentario acerca de nuestras actividades integradoras o acerca de cualquier tema de esta semana. Es importante, jóvenes, que tomen directamente el audio de esta plataforma para poder realizar su pregunta, o bien pueden usar el chat. Jóvenes, no se preocupen, no tienen que mandarme sus nombres. Lo importante en las sesiones es una participación proactiva, ¿ok? No necesariamente tienen que enviarme sus nombres, jóvenes, yo ya los tengo en esta sesión, los que se integren, pero lo importante son las participaciones activas que se tengan, ¿ok? Chicos, pueden escribir, ya sea tomando por medio. Jóvenes, ¿me escuchan? Por favor, que alguien me confirme. Rosalba, ¿se escucha mi audio? Gracias, Janet. Sí, sí, se escucha, asesor. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Ok. Ahora bien, chicos, lo importante, pueden escribir sus dudas por medio de el chat de esta plataforma Zoom o tomar directamente el audio de esta plataforma. Se está generando un video, el cual a la brevedad posible se estará subiendo a la plataforma de YouTube, donde ustedes aquí pueden escribir las dudas que les surja acerca de esta primer sesión síncrona que nosotros estamos teniendo. Ahora, es importante que nosotros tengamos presente el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural. Esto para que no nos cree alguna confusión más adelante y para dejar en claro algunos aspectos. Lo vamos a estar retomando continuamente. Jóvenes, el propósito formativo es conocer las características del pensamiento científico. Laura, por favor, ayúdeme con su micrófono. La voy a silenciar, ¿ok? Si necesita participar, activa su micrófono. Jóvenes, el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural, es reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir a ustedes comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. En este momento, tal vez este propósito formativo nos parezca bastante ajeno, que es ¿cuáles son las características del pensamiento científico? Vamos a ir paso a paso, jóvenes, conociendo ese desarrollo del pensamiento científico a partir de otros procesos. En este módulo número 14, nosotros vamos a abordar diferentes ciencias experimentales y en nuestra semana número uno, jóvenes, tengan presente que vamos a abordar mucho los temas de química, tanto en nuestra semana uno como en nuestra semana número 2. Vamos a comprender la estructura de la materia y la interrelación con la energía
mediante el análisis de la dinámica del universo. Jóvenes, esta dinámica del universo no refiere a astros, a planetas, a estrellas, no. Vamos a dejarlo en claro desde este momento. Ese universo o esa dinámica del universo se refiere a mí, a un organismo vivo o bien a su entorno, a su espacio de trabajo, a la comunidad donde vive, donde se observan fenómenos naturales. Ese es el universo natural donde nosotros coexistimos. Nosotros vamos a explicar diferentes fenómenos que se viven a través de la dinámica de nuestro universo. Es decir, soy yo ese universo. Puede ser un microorganismo, puede ser un organismo o ese espacio donde yo coexisto. Está bien, no vamos a hablar sobre planetas, no vamos a hablar sobre estrellas. Claro que vamos a alcanzar, jóvenes, el conocimiento para poder explicar esos fenómenos, pero a partir de fenómenos que nos ocurren a diario, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda particular que tengan? Eh, Tomen el audio directamente. No, asesor, por el momento no, gracias. Ok, chicos, ¿alguna duda? Si escriben mucho también, prefiero que tomen directamente el audio, chicos. Si escriben completamente por el chat, se pierden los mensajes. Adelante, adelante. Chicos, ok. Alejandro Sarracino nos dice, las capturas de pantalla de la actividad 2 son solo para el punto 4 o también para el punto 2. Ok. ¿Cuántas capturas de pantalla son necesarias, jóvenes? Mientras ustedes, tanto del punto 2 como en el punto 4, donde ustedes estén experimentando acerca de los cambios de estado, ya sea de esos átomos o bien de moléculas, ustedes tomen diferentes impresiones de pantalla en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Cuando ustedes, jóvenes, estén experimentando acerca de con la temperatura o la presión, por favor, jóvenes, es importante que ustedes tomen suficientes capturas de pantalla cuando aumenten la temperatura, cuando la disminuyan, cuando aumenten la presión, ya sea con la bomba de aire o bien cuando ustedes presionen con el dedo la tapa de ese reactor. Para el punto número 3, chicos, es importante. Ustedes van a describir lo que ustedes están observando tomando en cuenta las temperaturas a las cuales esos átomos o esas moléculas se comportan en estado sólido, cambian a estado líquido o bien cambian a estado gaseoso en grados Celsius, chicos. Es importante, es un punto importante dentro de nuestras actividades. ¿Alguna otra duda particular, jóvenes? También Alejandro Sarracino dice, ¿me podría explicar cómo balancear una ecuación por el método del tanteo, ya que no le entiendo ahí? Jóvenes, ¿quién más tiene dudas acerca de cómo balancear por medio del método del tanteo? Al tanteo. Pues, ¿sabes cómo? ¿Quién? Ajá. Jóvenes, entonces ya empezaron a surgir dudas acerca del método del tanteo. Vamos a explicar rápidamente, déjenme salgo de esta presentación, chicos, porque no voy a resolver la presentación que nosotros tenemos. Bienvenidos, Laura, Perla, Luz Elena, Melissa. Permítanme un segundo. Ok. Más entre porque le di a culo reprobar. Jóvenes, por favor, apóyenme con su audio. ¿Cómo, Gaby? Melissa, por favor, ¿puede hacer una pregunta o apagar su audio, por favor? Sale, chicos. Vamos a nosotros observar. Mm, Vamos a observar, chicos, lo que es el método del tanteo.
Vamos a explicar rápidamente lo que involucra, jóvenes, también diferentes tipos de reacciones. Y vamos para allá. Ok, ¿pueden ver la presentación en pantalla, chicos? Lo que involucra una reacción química, jóvenes, es el paso de los reactivos a los productos. Nosotros no podemos ver lo que ocurre en una reacción química. Para eso hacemos uso de las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas es cómo nosotros simbolizamos esas reacciones químicas. Nosotros del lado izquierdo vamos a tener lo que son los reactivos y una flecha que nos indica hacia dónde se dirige la reacción con otros símbolos que son los productos. En esa ecuación general, jóvenes, que yo les presento en pantalla, vemos letras mayúsculas que nos van a simbolizar los símbolos químicos y las letras minúsculas nos identifican los coeficientes de reacción, coeficientes o coeficientes estequiométricos. Cualquier nombre es exactamente lo mismo. ¿Para qué utilizamos esos coeficientes estequiométricos? Para poder balancear una reacción. Los símbolos químicos, jóvenes, nos indican eh, portan dentro de los símbolos químicos los que son subíndices. Los subíndices yo no los puedo modificar, son una parte intrínseca de lo que es el símbolo químico. Los coeficientes estequiométricos son números grandes que siempre van a la izquierda del símbolo químico, siempre. No pueden ir en medio, no pueden ir al final. Siempre van a la izquierda del símbolo químico, ya sea como producto o sea como reactivo. Nos indican la cantidad de moléculas que están participando en una reacción. Además de ello, nosotros podemos encontrar diferentes simbología. Por ejemplo, una letra S entre paréntesis que nos indica que está en estado sólido, una G que está en estado gaseoso, una L que está en estado líquido, las letras AC que está en estado acuoso, y las flechas nos indican la dirección hacia donde se está desplazando esa reacción. También vamos a encontrar símbolos más que nos indican que algo se está agregando o se está produciendo. Podemos encontrar también flechas hacia arriba, lo que nos indica que esa sustancia se está gasificando. ¿Ok? Nosotros entonces no podemos ver lo que pasa en las reacciones químicas. Existen muchísimos tipos de reacciones y las simbolizamos. Para poder nosotros simbolizarla y sobre todo para dar cumplimiento a lo que es la ley de la conservación de la materia, nosotros tenemos que balancearlo. Nosotros estamos aprendiendo en esta semana que la ley de la conservación de la materia o de la masa nos indica que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. Los reactivos tienen propiedades y cuando reaccionan cambian sus propiedades. Pueden conservar esas propiedades, pueden perderlas y pueden adquirir propiedades diferentes. Para ello, jóvenes, es que están pasando por una reacción química. Van a cambiar su naturaleza. Nosotros, jóvenes, utilizamos diferentes tipos de simbología que nosotros estamos aprendiendo a través de esos modelos atómicos. Los modelos más atómicos, como el modelo atómico de Bohr, que simplemente son esferas, son muy útiles para poder simbolizar lo que pasa en una reacción. Nosotros observamos en la lámina que tenemos en pantalla, jóvenes, que tenemos lo que es etanol y va a pasar por una reacción de combustión, simplemente lo vamos a quemar. Eso va a producir dióxido de carbono y vapor de agua. Jóvenes, yo en amarillo voy a iluminar lo que son los símbolos químicos. Los símbolos químicos, jóvenes, a ver, permítanme un segundo. Los símbolos químicos los voy a colocar en amarillo. Estoy involucrando, si ustedes ven en pantalla, tanto los subíndices. Los subíndices son propios del símbolo químico. Yo tengo una molécula de etanol de fórmula CH3CH2OH. Simbolizados en la parte inferior, jóvenes, cada átomo de carbono es esa esfera de color gris. Los átomos de oxígeno están simbolizados en esferas de color rojo y los átomos de hidrógeno de símbolo H están simbolizados en esas esferas de color blanco. Si nosotros observamos, vemos la molécula CH3CH2OH
está simbolizada abajo con cada una de esas esferas de color. El oxígeno habíamos quedado que se iba a simbolizar de color rojo. Y vemos que hay 3 moléculas de oxígeno. 3 moléculas de oxígeno involucran 6 átomos de oxígeno. Entonces yo tengo 6 esferas de color rojo. Cuando reaccionan, en cualquier reacción de combustión, vamos a tener 2 productos, que es dióxido de carbono, que es CO2, y vapor de agua. Esta ecuación tiene estos subíndices, estos coeficientes estequiométricos. Me dice cuántas moléculas se están transformando, cuántas se están formando. Lo voy a poner, jóvenes, el coeficiente estequiométrico en color rojo. Sí, voy a utilizar el rojo. Y no quiere ponerse en color rojo por alguna razón. Bueno, dejémoslo en color blanco, chicos. Una molécula de etanol más 3 moléculas de oxígeno nos da 2 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de vapor de agua. Si nosotros contamos la cantidad de materia que tenemos al inicio, debe de concordar con la cantidad de materia que tenemos al final. Al principio tenemos 2 átomos de carbono, 2 esferas de color gris. Después de la reacción, eso quiere decir, después de la flecha, tenemos esas 2 esferas de color gris. Es decir, tenemos 2 átomos de carbono. Al inicio, jóvenes, tenemos 6 átomos de oxígeno. Tenemos 7 bolitas o esferas rojas. Y al final, jóvenes, en cada molécula de dióxido de carbono tenemos 2 esferas de color rojo y en cada molécula de agua tenemos una. Tenemos 3 moléculas de agua, son 3 átomos de oxígeno y 4 en el dióxido de carbono que se está fabricando. Tenemos 7. La misma cantidad de materia que tenemos al inicio la tenemos al final. Ahora, tenemos lo que son 6 átomos de hidrógeno, 6 esferas de color blanco pequeñas al inicio en el etanol y son las mismas moléculas, átomos que nosotros tenemos en el vapor de agua. Tenemos ahí las 6. Es decir, la materia se está transformando, pero no la estamos destruyendo y tampoco la estamos creando, simplemente se está transformando. Esos coeficientes estequiométricos que aparecen en color blanco nos indican la cantidad de moléculas necesarias para que ocurra la reacción o bien que se están formando. Nosotros, jóvenes, cuando se nos da una reacción, se nos proporcionan los símbolos químicos, pero aquí se nos está pidiendo que balanceemos la reacción, es decir, que nosotros agreguemos esos coeficientes de reacción. ¿Y cómo es que nosotros procedemos a colocar esos coeficientes de reacción? Vamos a seguir pasos ordenados para poderlos colocar, chicos. Para ello, aquí estamos. Voy a utilizar esta ecuación para indicarles cómo se lleva a cabo un balance. En esta ecuación, que es la combustión del trietilenglicol de fórmula C6H14O4, necesita oxígeno y va a fabricar exactamente lo mismo que en cualquier combustión, en cualquier proceso donde nosotros quememos algo, nos va a fabricar dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Qué es lo primero que hacemos? Balanceamos lo que nosotros tengamos, jóvenes, en nuestra ecuación. Ajustamos los átomos de carbono. ¿Cuántos átomos de carbono nosotros tenemos como reactivo? Tenemos 6. Vemos un subíndice, jóvenes, en el carbono 6 nos está indicando que esa molécula tiene 6 átomos de carbono, la cual coloqué en color amarillo. ¿Cuántos átomos de carbono tengo yo después de la flecha? Es decir, como producto. Solo tengo 1 en el dióxido de carbono. ¿Cuántos necesito? Si yo tengo 6 al inicio, ¿cuántos tengo que tener al final? Alejandro, por favor, escriba, porque es usted quien tiene esa duda. Laura también tiene dudas sobre el balance. Adelante, por favor, respondan. Si yo tengo 6 átomos al inicio, ¿cuántos tengo que tener al final? Del otro lado también tendría que haber 6.
¿Y qué hago? ¿Mande? ¿Y qué es lo que hago para poder tener 6? Le colocaría 4 más. Aquí 4. ¿Así? Mm, 4 por 1 me dan No, 4. sería en el subíndice. Pongan atención, los subíndices yo no los puedo modificar. Ya son propios del símbolo químico. Esos no se tocan. Yo lo que hago es agregar coeficientes estequiométricos y son esos números grandes a la izquierda. Los subíndices no se modifican. Son propios del símbolo químico. Este subíndice nos está indicando que tengo 6 átomos de carbono. Yo no lo estoy modificando. Entonces pondríamos un 3. Claro que sí. 3 por 1, ¿cuánto es? 3. ¿Y cuántos nos faltan? Para tener Otros, 6. otros 3. Así es, entonces no me sirve. Si yo tengo 6 al inicio, ¿cuántos tengo que tener al final? Los 6. Pues 6, así de sencillo. Yo coloco 6. Problema solucionado. 6 átomos de carbono al inicio, 6 átomos de carbono al final. ¿Algún problema con ello? Creo que no. No, pero ese 6, si bien nos está equilibrando el carbono, ya nos metió en problemas con el oxígeno, porque este 6 va a multiplicar a toda la molécula. Jóvenes, algo importante. El carbono aquí tiene un subíndice y es el subíndice 1, pero los unos nunca se colocan, se infieren. Entonces ahí hay un coeficiente 1. 6 por 1, 6. ¿Y 6 por 2, Laura? 12. 12. Entonces ahora tengo 12 átomos de oxígeno aquí y un átomo de oxígeno más acá en el agua. ¿Ok? Pero nuestro carbono ya está completamente balanceado. Entonces, vamos a balancear nosotros primero nuestro hidrógeno. ¿Les parece? ¿Cuántos, Laura, cuántos átomos de hidrógeno tengo yo al inicio? 14. 14. ¿Y cuántos tengo yo al final? 2. ¿Cuántos necesito? 14 12. y solo tengo 2. ¿Qué es lo que hago yo para tener 14 aquí? 14 hidrógenos al final. Ponerle el 14. Ok, vamos a hacerlo. 14 por 2, Digo, perdón, el 12, el 12. 12. Perfecto. 12. 12 por 2 Ah, 24. y yo tengo 24 Y hidrógenos era al final y 14 al principio. Creo que me pasé. Recuerden, el coeficiente que yo tenga aquí me va a multiplicar a los subíndices. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 14? 7. 7. 7, perfecto. 7 por 2, 14. 14 hidrógenos al final y 14 hidrógenos al principio. Ya balanceé tanto mi carbono como mi hidrógeno. Pero esto también me mete en problemas con el oxígeno. Pero vamos a ajustarlo, es lo de menos. Átomos de oxígeno. ¿Cuántos tengo yo al inicio? Aquí yo tengo 4. Los voy a colocar en rojo. 4 y 2, 6. 6 por 2, 12. Tengo 12 más 7 por 1, 7. Tengo solo 6 átomos de oxígeno aquí al inicio y tengo 19 al final. ¿Qué es lo que hago? Aquí parece que se complicaron las cosas, pero no, no es cierto. Jóvenes, yo al final tengo 6 por 2, 12 y 7 por 1, 7. Eso nos da un total de 19 átomos de hidrógeno al final. Y yo al inicio, jóvenes, yo solamente tengo 6. Tengo 4 átomos en la molécula del trietilenglicol
y tengo 2 como oxígeno molecular. ¿Existe algún número que multiplicado por 2 me dé 15 que me hacen falta para que yo tenga 19 átomos de oxígeno? Laura, ¿existe un número? 12, 14, 17, 24, 7. Melissa nos dice que no existe ningún número. Caray. Jóvenes, les voy a decir otra regla que es muy importante. Los números que utilicemos como coeficientes estequiométricos tienen que ser números enteros o números fraccionarios, nunca números decimales, nunca. Si a mí me hacen falta 15 átomos de oxígeno y yo necesito un número porque me es más fácil ajustarlo aquí, voy a intentar si yo multiplico por 15 medios. Si yo multiplico por 15 medios por 2, ¿cuánto es? Jóvenes, 15 medios por 2. 15. 15 y 4, 19. Ya tengo mis 19 átomos al inicio de oxígeno y mis 19 átomos al final. ¿Está balanceado? Si yo tengo la misma cantidad de átomos de oxígeno al inicio y tengo la misma cantidad de átomos de oxígeno al final, adivinen qué, acabo de encontrar los coeficientes estequiométricos que yo necesito para balancear esta reacción. ¿Por qué? Porque los átomos de carbono yo tengo 6 al inicio y adivinen qué, tengo 6 al final. Átomos de hidrógeno yo tengo 14 al inicio y 7 por 2, 14 al final. Átomos de oxígeno. Tengo 15 medios por 2, nos da 15 más 4, 19. Y al final tengo 6 por 2, 12 y 7 por 2, 7 por 1, 7 más 12, 19. He balanceado mi ecuación. Ahora, supongamos que tal vez algo peor que utilizar números decimales es utilizar números fraccionarios. Yo los odio. ¿Qué hago para eliminar ese número fraccionario? Multiplico absolutamente todo por 2. Todo. Y hablando de todo, hablo de los coeficientes estequiométricos. Si yo multiplico por 2, ahora voy a tener 2 moléculas de trietilenglicol. 15 medios por 2, jóvenes, es 15. 2 por 6, 12. Y 7 por 2, 14. ¿Está balanceada? Por supuesto que sigue balanceada. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo 2 por 6, 12 átomos de carbono al inicio y tengo 12 átomos de carbono al final en la molécula de dióxido de carbono. 2 por 14 es igual a 28, 28 átomos de hidrógeno al inicio y 14 por 2, 28 átomos de hidrógeno al final. ¿Qué pasa con el oxígeno? Tengo ahora sí 15 por 2, 30 átomos de oxígeno aquí, más 8 porque es 2 por 4, 8. 30 más 8 son 38 átomos de oxígeno al inicio. Voy a ver cuántos tengo yo al final. 12 por 2, 24. Más 14 por 1, 38. Fíjense, 38 átomos de oxígeno al final. Se encuentra balanceada sin mayor problema. ¿Cómo es que yo, jóvenes, voy a poner en evidencia la ley de la conservación de la materia? Voy a calcular las masas molares de tanto mis reactivos y compararla con mis productos. ¿Cuántos átomos de carbono tengo yo al inicio? Tengo 12. El peso molecular, jóvenes, del carbono es 12. Entonces, 12 por 12, eso me va a dar una cantidad. Que es
Los átomos de hidrógeno, tengo 28, porque son 14 por 2, 28. El hidrógeno tiene un peso molecular, jóvenes, de 1. Entonces son 28 por 1, van a ser 28. Más los átomos de oxígeno. Tengo, jóvenes, yo 38 átomos de oxígeno y el peso molecular del oxígeno es 15.985672. Yo lo redondeo a 16 sin mayor problema para no arrastrar en números decimales. ¿Ok? Entonces, esto me va a dar que son 780 ¿qué? Gramos mol al inicio. Aquí voy a tener 780 gramos mol. Lo voy a colocar aquí. Permítanme un segundo. 780 gramos mol. ¿Y eso derivado de qué? De la cantidad de átomos y moléculas que yo tengo como reactivo. Ahora voy a hacer lo mismo como producto. ¿Cuántos átomos de carbono tengo yo al final? Tengo 12. 12 por 12 son 148 gramos mol. ¿De qué? De los átomos de carbono. Más 14 por 2, 14 por 2 son 28, 28 átomos de hidrógeno, y el hidrógeno tiene un peso molecular de 1, entonces son 144 más 28, son 172. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo yo al final? 12 por 2, 24, más 14 por 1, son 14, son 38 átomos de oxígeno. Entonces, 38 átomos de oxígeno por 16 gramos mol, que es lo que pesa, jóvenes, nos da 780 gramos mol. ¿Esperaba algo diferente? Claro que no, porque está balanceada mi ecuación. Y lo pongo en evidencia. La misma cantidad de masa que yo tengo al inicio, que son 780 gramos mol, es la misma cantidad de masa que yo tengo al final. La misma cantidad de átomos que yo tengo al inicio es la misma cantidad de átomos que yo tengo al final. ¿Qué es lo que cambia? Las moléculas, por supuesto, porque están participando en una reacción química y yo las estoy transformando, pero no estoy destruyendo materia ni estoy creando nueva. Estoy transformando únicamente la materia ya existente. Estas sustancias van a tener propiedades y características, por supuesto, diferentes de las de los reactivos, pues es lo que yo estoy haciendo en la reacción química, que adquieran nuevas características, pero van a tener la misma cantidad de masa y la misma cantidad de átomos. Aquí se pone en evidencia la ley de la conservación de la materia. ¿Alguna duda, chicos? Por supuesto, al calcular nosotros las masas molares, tiene que ser exactamente la misma si es que está balanceada. Laura, imagine que yo obtengo una masa de 2000 gramos mol. ¿Qué estaría pasando? Yo estoy creando materia y eso es posible. No, eso no es posible. Si yo tuviera una masa final de 500 gramos mol, eso indicaría que yo estoy destruyendo materia. ¿Y puedo hacerlo? No, no puedo hacerlo. La masa al inicio tiene que ser la misma masa al final. Chicos, espero que haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda respecto de esto? Ninguna duda. Eso espero. Jóvenes, también les recomiendo que vean la sesión de nuestro ADC. En la sesión de ayer, él también explica el balance del método por el tanteo. Y vamos a hacer, jóvenes, nosotros vamos a ver qué es lo que se nos está solicitando. Espero que ya puedan verla en pantalla. Jóvenes, nosotros en lo que se nos está solicitando es que balanceemos por medio del método del tanteo la siguiente reacción. Nosotros tenemos hidróxido de sodio, es de símbolo químico NaOH, más dicloruro de cobre de fórmula CuCl2. Y eso, cuando reaccionan, van a formar hidróxido de cobre de fórmula CuOH más NaCl, que es cloruro de sodio, o la sal de mesa que nosotros utilizamos.
Vamos a verificar qué lo que tenemos. ¿Cuánto sodio tenemos nosotros al inicio? El sodio de símbolo Na. Tengo un átomo de sodio al inicio y por fortuna tengo un átomo de sodio al final en el cloruro de sodio. Un Na al inicio, un Na al final. De ahí voy bien. Átomos de oxígeno al inicio. Tengo uno al inicio y adivinen qué. Pareciera que tengo uno al final, pero no. Detrás del paréntesis, a un lado del paréntesis, tengo un subíndice 2. Ese subíndice me va a multiplicar a lo que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces tengo uno al inicio, tengo dos al final. ¿Qué es lo que necesito? Pues necesito más al inicio. Átomos de hidrógeno. Tengo uno al inicio y tengo también dos al final. Pues, ¿qué necesito? El doble al inicio. Cobre, de símbolo Cu. Tengo un Cu al inicio y tengo un Cu al final. Hasta ahí todo tranquilo. Y jóvenes, átomos de cloro de símbolo Cl. El símbolo me dice que tengo yo dos al inicio y al final solo tengo uno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que tenga más al final. Entonces yo voy a colocar los coeficientes estequiométricos que yo necesite para tener en equilibrio esa reacción. Y lo voy a comprobar calculando la masa molar tanto de reactivos como de productos. ¿Quedó todo claro? Laura, ¿nos quedó claro lo que necesitamos hacer y cómo balancear por medio del método del tanteo? Sí. Sí, todo claro. Y ya como quien dice, con lo de la masa molar, podría comprobar si está bien o mal. Así es. ¿De dónde voy a sacar yo la masa o el peso atómico de los elementos? De una tabla periódica o consúltenlo rápidamente en un motor de búsqueda como Google. El sodio tiene una masa molecular de 23 UMAS o 23 gramos mol, el oxígeno de 15.98, redondéenlo a 16, el hidrógeno de 1. El cobre, el cobre no lo recuerdo, pero ustedes pueden buscarlo. Y el cloro tiene una masa molecular de 35.45. Redondeen el cloro a 35.5 para que no les cause mayor problema. ¿Ok? Nada más faltaría del cobre y el cobre es aproximadamente como 42, si mal no recuerdo. Verifíquenlo. Y a partir de ello, jóvenes, es un balance sencillo. Ustedes agreguen esos coeficientes que hagan falta. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos, de alguna otra parte de las actividades? Asesor, en mi caso, por ejemplo, tengo las diapositivas que ofrece Google, pero en el teléfono. Entonces no sé cómo le haría para poder hacer el video. Ok. Vamos a nuestra actividad número 1, chicos. Espero que lo del balance haya quedado claro. Y si no, no hay ningún problema. En la sesión del viernes, si todavía quedan dudas acerca de cómo realizar un balance, hacemos más balances. Eso es lo de menos, chicos. Ustedes practiquen y de verdad inténtenlo. Recuerden, lo que yo tengo al inicio lo tengo que tener al final. Los subíndices no se tocan. Lo que yo hago es agregar coeficientes. Esos coeficientes, esos números que siempre van a la izquierda, me van a afectar todo el símbolo y me van a multiplicar de acuerdo a la cantidad de moléculas que yo tengo. Jóvenes, para nuestra actividad integradora número 1, llamada el átomo y sus alcances. Aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un video donde nosotros tenemos que salir a cuadro y tenemos que seguir un guión escrito que nosotros vamos a elaborar. ¿Para qué? Para realizar una exposición de 4 modelos atómicos que nosotros estamos realizando, que tenemos que hacer por cuenta propia. Esos modelos atómicos, jóvenes, los podemos dibujar en Paint, los podemos dibujar en PowerPoint, los podemos utilizar en alguna aplicación de dibujo.
pero tenemos que hacerlos por cuenta propia. No importa si quedan chuecos o no se parecen a fielmente a los originales que yo consulto, tienen que ser por cuenta propia. Lo importante es lo que nosotros expliquemos acerca de esos modelos atómicos. Recuerden, nosotros tenemos que salir a cuadro. Y además de exponer nuestros 4 modelos atómicos, que es el de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford y el de Bohr, nosotros también tenemos que explicar qué es una reacción química y además de ello, bueno, y la diferencia con una ecuación química, también tenemos que mencionar cómo es que los átomos forman enlaces y cómo se clasifican esos enlaces químicos. Para nuestra exposición, jóvenes, nosotros vamos a hacer un guión escrito y ese guión, jóvenes, nosotros lo debemos de leer. Sin problema, ustedes háganlo. Ese guión escrito, ustedes lo van a subir a la plataforma junto con la liga de donde se encuentra su video. Ese video ustedes lo pueden subir a Dropbox. Sí, es importante que ustedes salgan a cuadro, jóvenes. Es parte de este video. Lo pueden subir a Drive, a Dropbox, a alguna parte de la nube, jóvenes. Lo pueden subir incluso a YouTube, donde ustedes puedan subir ese video. Les recomiendo, jóvenes, que utilicen Canva. Canva es una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar a simplificarnos las cosas y podemos hacer nuestra actividad ahí. Si ustedes utilizan Canva o suben su video a la nube, jóvenes, ustedes copien la liga o el enlace de donde se encuentra su video y péguenlo en el documento junto con su guión y eso es lo que van a subir ustedes a plataforma. En el guión no es necesario que estén sus modelos atómicos dibujados, únicamente el guión escrito que ustedes van a seguir y en su presentación ahí sí tienen que estar sus dibujos. Ustedes, jóvenes, verifiquen que sea el archivo correcto el que ustedes suben a la nube y que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisarlo. Yo de antemano les recomiendo que utilicen Canva. Pero, ¿qué es lo que pasa si tenemos algún inconveniente para poder realizar ese video, jóvenes? Una vez que nosotros ya tengamos realizados nuestros videos y hagamos nuestra presentación, jóvenes, nosotros podemos hacerla en PowerPoint y ahí pegar nuestras imágenes. PowerPoint tiene la opción de grabación de pantalla. Con esta aplicación, jóvenes, y con nuestra cámara encendida, nosotros podemos salir a cuadro, realizar nuestra exposición siguiendo nuestro guión. Nosotros sin problema podemos leer nuestro guión. Pero recuerden, tenemos que salir a cuadro y explicar nuestros dibujos. También recuerden explicar la diferencia entre una reacción química y una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces. Yo estoy consciente de que no todos tienen la misma versión de PowerPoint que tenga esta aplicación de grabación de pantalla. Ustedes pueden utilizar una aplicación como QuickTime Player, como Fraps, Kazam, como Open Broadcaster, alguna aplicación gratuita, jóvenes, que les permita la grabación de pantalla mientras ustedes realizan la exposición y presentan sus modelos atómicos, jóvenes. ¿Qué es lo que pasa si yo trabajo en mi celular? En mi celular, jóvenes, si ustedes ya le hicieron su presentación en PowerPoint en su celular, pues utilicen la opción de grabación de pantalla del propio celular para que ustedes salgan a cuadro mientras realizan esa exposición sin mayor problema. Una vez que terminen ese video, lo suben a la nube. De últimas, jóvenes, bueno, antes de eso, lo que yo les recomiendo, de verdad utilicen Canva. Utilicen Canva en este momento, jóvenes, vean todas las herramientas que les puede ofrecer porque vamos a estarlo utilizando o lo podemos utilizar para diferentes actividades que se nos van a solicitar en este módulo número 14. Si ustedes lo hacen en Canva, jóvenes, en su documento donde está su guión, peguen la liga de donde se encuentra, tanto en donde suben a la nube en Dropbox, en Drive, en un video en YouTube, o bien la liga en Canva, y eso es lo que van a subir a la plataforma. Si yo no sé usar Canva, si no puedo hacerlo en PowerPoint porque no tiene esta aplicación y no tengo un programa como QuickTime Player, como Fraps, como Kazam, jóvenes, ya de últimas, me grabo yo directamente con mi celular mientras hago mi presentación en mi computadora, saliendo a cuadro.
que alguien me haga un favor de grabar o yo me grabo con mi celular mientras hago esa presentación. Una vez que genere ese video, lo subo a la nube y no hay mayor problema respecto de ello. Tenemos muchas alternativas para poder cumplir con este video y recuerden, ustedes tienen que salir a cuadro. ¿Alguna duda, chicos, respecto de la actividad integradora número 1? Asesor, ¿también en el video tenemos que poner las referencias? No, pero sí coloquen sus referencias en el documento donde está su guión. Si usted quiere aprovechar y hace su presentación muy bonita y ahí quiere que aparezcan sus referencias, adelante, no hay ningún problema. Si no, pueden colocarla en el documento, en el guión que ustedes suben. ¿Ok? Ok, asesor, gracias. Bueno, en el guión no es necesario que pongan sus dibujos. Sus dibujos tienen que aparecer en el video de su presentación y recuerden, tienen que ser dibujos hechos por ustedes mismos. No pueden tomar imágenes de internet. Lo importante es que ustedes los hagan por cuenta propia. Y bueno, para dar una explicación rápida, jóvenes, acerca de lo que son los modelos atómicos. Se nos están pidiendo 4, el modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr. ¿Son los únicos modelos atómicos que existen? No, no son los únicos modelos, existen muchos más. ¿Y por qué son modelos atómicos? Porque hasta el día de hoy nadie ha visto cómo es un átomo. Nadie lo ha visto, por eso utilizamos modelos atómicos que nos describen el comportamiento de todas las sustancias que nos rodean. ¿De dónde viene este concepto de átomo? Este concepto viene de un filósofo griego antiguo llamado Demócrito de Agrigento. Él se preguntaba de qué estaban hechas las cosas que nos rodeaban y él imaginó que estaban formados por diminutas partículas, partículas de madera, partículas de arena, partículas de carne, partículas de cabello. Él imaginó que estas partículas tan pequeñitas se agrupaban y formaban los materiales que nosotros veíamos. A estas partículas él les llamó átomos. Este concepto se perdió. Demócrito de Agrigento vivió en el año aproximadamente en el 350 a.C. y fue hasta principios del 1800 cuando un químico de nombre inglés llamado John Dalton, que Dalton trabajaba con metales, particularmente con el cobre. Él imagina nuevamente que el metal, el cobre, estaba formado por diminutas esferas muy sólidas, parecidas a bolas de billar, y que cuando estas pequeñas esferas se acomodaban, formaban los materiales macroscópicos con los que él trabajaba o los que nosotros conocemos. Todos conocemos un alambre de cobre. Él imaginaba que estaban formadas por pequeñas esferas muy sólidas y eléctricamente neutras. Él diseña su modelo atómico increíblemente simple, simplemente unas esferas, pero fíjense que es uno de los modelos que más utilizado para simbolizar a los átomos. Es muy útil. Fue hasta finales de ese siglo, casi 100 años duró el modelo atómico de Dalton, hasta que un científico de nombre inglés, de nombre Joseph Thomson, él estaba experimentando con unos tubos de rayos catódicos. Él observa que en estos tubos se forma un haz de luz que viaja desde el cátodo hasta el ánodo. Este haz de luz, jóvenes, él observa que al acercar un polo de un imán, un polo negativo, ve que el haz de luz se repele y se dobla. Y cuando acerca el polo positivo, ve que este haz de luz se ve atraído. Entonces él determina que en los átomos existen partículas con carga negativa a las cuales él llama electrones. Él es capaz de determinar la relación entre la masa y la carga, pero no de forma independiente. Él crea un nuevo modelo atómico. Él cree que dentro de esas pequeñas esferas llamadas átomos existen otras partículas, unas de carga positiva y unas de carga negativa. Las de carga negativa les da el nombre de electrones, que existen en igual cantidad, por lo cual los átomos son eléctricamente neutros.
Su modelo atómico, la verdad, desde mi punto de vista, es bastante feo y le apodaron el budín de pasas. ¿Por qué? Porque lo representa como una esfera con las cargas embebidas dentro de este. Unos años más adelante, un científico de nombre Ernest Rutherford crea un nuevo modelo atómico. Él estaba realizando experimentos con lo que era una pistola de partículas radiactivas. A finales de 1800 apenas estaba descubriendo la radioactividad y él estaba experimentando con torio radioactivo. Crea una pequeña caja de plomo donde coloca torio radioactivo con un pequeño orificio en el cual proyecta partículas alfa, beta y gamma. Las partículas gamma son partículas de mucha alta energía, son capaces de atravesar materiales muy delgados. Él frente a esta pistola o esta caja que proyecta esas partículas radiactivas, coloca una pequeña lámina de oro muy densa, pero muy delgada y hace observaciones muy importantes. Él observa que estas partículas pasan libremente a través de esta lámina de oro, pero también observa que algunas de estas partículas colisionan con algo muy denso y cambian su trayectoria, con lo cual Rutherford, él pudo observar que lo que más constituye a los átomos es espacio vacío, que efectivamente existen esos electrones, pero que giran alrededor de un núcleo extremadamente denso y muy pequeño y muy sólido. Él determina que ese núcleo tiene una carga positiva y que los electrones giran alrededor de este núcleo en algo llamado nube electrónica. A las partículas positivas que están en el núcleo les da el nombre de protones y los electrones determina que efectivamente giran pero alrededor del núcleo. Más adelante fue en 1914 un científico de nombre Niels Bohr. Él no solamente, crea uno de los modelos actuales, más actuales de los átomos, en los cuales determina que efectivamente el núcleo es muy pequeño y denso. Pero en el núcleo no solamente existen partículas positivas, también existen partículas neutras llamadas neutrones. Y efectivamente que los electrones giran alrededor del núcleo en diversos niveles energéticos, a los que les da el nombre de K, L, M, N, O, P y Q. Son 7 niveles alrededor de ese núcleo donde se pueden encontrar los electrones. Así es como surgen estos modelos atómicos, cada uno, o tal vez más simple o más complicado, pero nos explican parte de la naturaleza de la materia, de esas partículas increíblemente diminutas llamadas átomos. Ahora bien, nosotros tenemos que explicar, jóvenes, qué son los enlaces químicos. La materia se estabiliza por medio de fuerzas. Existen fuerzas muy fuertes que se llaman enlaces químicos. ¿Son las únicas fuerzas que estabilizan las sustancias o la materia? No, existen otro tipo de fuerzas, pero solo existen 3 tipos de enlaces químicos: el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. Y eso le da características a los materiales que nosotros conocemos. El enlace metálico se caracteriza porque los átomos de elementos metálicos forman este tipo de enlace al compartir los electrones en su último nivel. Se mueven de forma muy libre entre los diversos átomos que conforman los metales, en algo llamado marea electrónica. Esto le otorga características particulares a los metales, por ejemplo, ese brillo metálico característico y también la conducción de la electricidad y la conducción del calor. Existe otro tipo de enlace que es el enlace iónico. Aquí los átomos de los elementos, se da en elementos metálicos y no metálicos, el enlace iónico. Los elementos no metálicos son elementos que son muy electronegativos. ¿Qué quiere decir esto? Que les hacen falta pocos electrones para saturar su último nivel electrónico. Los átomos metálicos tienen pocos electrones en su último nivel electrónico y por eso son electropositivos. El elemento que es muy electronegativo roba o secuestra un electrón de los elementos que son electropositivos, de esos átomos.
Cuando ocurre esto, se vuelve más electronegativo y se forma una especie química llamada anión. El átomo que pierde su electrón o que le roban su electrón se vuelve más electropositivo y se llama catión. Y análogamente como lo que ocurre con el magnetismo. En el magnetismo un polo positivo y un polo negativo se atraen, puesto que tienen cargas opuestas. En los enlaces iónicos, un anión que tiene una carga negativa y un catión que tiene una carga positiva se ven atraídos y de esa forma ocurre el enlace iónico. Y el tercer tipo de enlace es un enlace covalente. Aquí los átomos no se están robando electrones ni están compartiendo en algo llamado marea electrónica. Lo que comparten es un par de electrones. Ese par de electrones estabiliza a las especies químicas que forman ese tipo de enlace. Químicamente es el enlace más fuerte que existe. En fuerza le sigue el enlace iónico y el enlace más débil es el enlace metálico. Son los únicos tres tipos de enlaces químicos que hay. Ahora bien, como mencionaba hace un momento, una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias se transforman para convertirse en sustancias nuevas llamadas productos. Las sustancias que se van a transformar se llaman reactivos y las sustancias nuevas se llaman productos, donde pueden cambiar sus características o adquieren características nuevas. Nosotros no podemos observar los átomos. Y si no podemos observar los átomos, no podemos observar cómo es que cambian esos enlaces. Por eso no podemos observar lo que pasa en esas reacciones químicas. Podemos observar el producto final, pero no cómo cambia. Para poder simbolizar lo que pasa en una reacción química, nosotros hacemos uso de las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas nos sirven para representar a esas reacciones químicas y hacemos uso de símbolos químicos. Dentro de los símbolos químicos, jóvenes, vamos a encontrar subíndices. Esos subíndices yo no los puedo modificar. Las flechas nos van a indicar hacia dónde se dirige la reacción. Siempre del lado izquierdo nosotros vamos a tener los reactivos y siempre del lado derecho nosotros vamos a tener los productos. Puesto que estas reacciones obedecen la ley de la conservación de la materia, yo tengo que mantenerla en equilibrio. ¿Y cómo la mantengo en equilibrio? Colocando esos coeficientes estequiométricos. ¿Y qué son esos coeficientes estequiométricos? Coeficientes de reacción o simplemente coeficientes son esos números grandes a la izquierda del símbolo químico. Y esos números me van a afectar a toda la molécula. Así es que hay que tener cuidado. Yo no puedo colocarlos a la mitad del símbolo químico o al final del símbolo químico. Siempre van a la izquierda, jóvenes. Tanto de los productos o de los reactivos. Y tanto así como yo necesite para poder mantener en equilibrio esa reacción. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda? Ninguna, asesor, gracias. Ok. Ninguna. Laura, Janet, Alejandro, Luz, Perla, ¿quedó alguna duda? Ninguna duda, asesor. Ok, chicos. Jóvenes, si se llega a presentar alguna duda, por favor escríbanme por medio de nuestro mensajero. El día viernes a la misma hora vamos a tener nuestra segunda sesión de nuestra semana número 1. Si todavía quedan dudas acerca de lo que es el balance, hacemos y realizamos uno más sin mayor problema y damos la explicación a nuestra actividad integradora número 2. Hoy explicamos nuestra actividad integradora 1, ya no nos da tiempo para explicar la actividad integradora 2, pero si quedan algunas dudas, por supuesto que podemos abordarla. Lo importante es que ustedes practiquen y hagan esos balances. Tenemos, jóvenes, muchas formas de cómo poder cumplir con nuestra actividad número 1 y hacer ese video. Puedo hacerlo en PowerPoint utilizando grabación de pantalla, puedo utilizar grabación de pantalla de mi celular, puedo grabarme directamente con mi celular, puedo utilizar QuickTime Player, Fraps, Kazam, o bien, jóvenes, puedo realizarlo en Canva. Yo les recomiendo que lo utilicen. Así es que no hay pretexto para no poderlo cumplir. Tengo que hacer yo mis dibujos por mi propia cuenta y salir a cuadro en el video. Tengo que hacer uso de un guión escrito. Yo lo puedo leer sin problema y ese guión lo voy a subir a la plataforma
junto con la liga de donde se encuentra ese video. Procuren que ese video y que la liga me lleve al archivo correcto y sobre todo que ustedes me otorguen los permisos para que yo pueda revisarlo. Si no puedo revisar su video, no puedo calificarlo y se van, jóvenes, con una calificación como no evaluable. Así es que solamente verifiquen que sea el archivo correcto y la liga correcta. Adelante, Alejandro, dígame. Adelante, Alejandro, escriba o tome el audio. Bueno, chicos, si ya no existe ninguna duda, por favor hagan sus actividades y nos vemos el día viernes. No, sí, alguien más transmite en este canal, pero en un horario diferente. Así es que no se preocupen, nosotros nos vemos hora de la Ciudad de México, jóvenes, a las 5 p.m. el día viernes, ¿ok? Hasta luego, chicos, cuídense mucho, que tengan una muy bonita tarde y bienvenidos a su módulo número 14. Adiós, Gracias, hasta luego. adiós. Gracias, asesor. Hasta luego. Laura, espero que haya quedado claro el balance e inténtelo de verdad. Adiós.